Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a su espacio de formación litúrgica, el canal Misterio de Fe, que por la gracia de nuestro Dios llega a ustedes cada semana trayéndoles siempre material formativo que les permita conocer mejor la fe que celebramos. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones para estar pendiente de todo el material que hemos preparado para ustedes. De igual manera, les hacemos la invitación para conocer nuestros otros dos canales. En el ámbito de la espiritualidad católica, nuestro canal Santos de Vocer, y en el ámbito de la formación doctrinal de corte apologético, nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. Suscríbanse en ambos y activen también la campana de notificaciones para que puedan conocer el material que vamos produciendo cada semana. Pueden seguirnos también en nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos a través de Spotify, también pertenecer a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp. Y puede, si usted lo tiene bien, colaborar económicamente con nuestra comunidad formativa y pues así apoyarnos en las mejoras de nuestro equipo para poder servirles pues de una manera más conveniente. Vamos a ponernos entonces en la presencia de nuestro buen Dios para dar inicio a la sesión de este día. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te glorificamos y damos gracias, porque en tu bondad, en tu benevolencia nos has permitido, Señor, reunirnos una vez más, encontrarnos, para poder seguir adelante con nuestra formación. Te pedimos que las luces de tu Santo Espíritu nos guíen siempre, para que acompañados por él podamos ser guiados por una celebración auténtica de nuestra fe católica. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que los ruegos de tu dulce Madre, la siempre Virgen María, y de su esposo San José, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para vivir con coherencia el Evangelio que predicamos. Y que todo cuanto hagamos nazca de ti como a su fuente y tienda hacia ti como a su único fin, para tu mayor honra y gloria y salvación de nuestras almas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Pues con alegría les comentamos, como decíamos la sesión pasada, que hemos ya concluido lo que es la parte correspondiente a los vasos sagrados, a los utensilios litúrgicos y a otros objetos que se utilizan en la liturgia, correspondiente a esta sección del canal donde vamos a hablar tanto de objetos como vestiduras sagradas. Hoy precisamente damos inicio a esta otra parte dentro de la sección que va a corresponder a hablar sobre los ornamentos, sobre las vestiduras sagradas y otras vestiduras, otros ornamentos, otros hábitos que se ocupan por parte de los ministros del Señor. Sí, aquí vamos a tocar toda esa temática
a veces un poco controvertida para algunos sobre el uso de algunos ornamentos o no, de algunos colores o no, de sus significados, su simbología, su importancia, su desarrollo histórico. Recuerden que a mí siempre me gusta ir haciendo todo este proceso sistemático de formación que hunda sus raíces en la bibliografía, que nos permita introducirnos a lo más antiguo, al dato más recóndito que nosotros podamos obtener, con el fin de ir teniendo esta visión, que nos haga comprender que las cosas hoy son como son por una razón, que ha habido un devenir histórico, un cambio en el tiempo, en la forma, en los colores, de los objetos, de las vestimentas sagradas, que la liturgia no ha sido dada inmutablemente desde el momento en que inició la iglesia, como algo que ya se nos dio y no ha cambiado nunca. Al contrario, es dentro de la iglesia, podemos decir, una acción viva del cuerpo místico de Cristo, que va experimentando transformaciones en lo accidental de elementos, de formas que pueden ser llevadas a cabo con el fin de mejorar la manera en cómo nosotros, los cristianos de esta época, de esta región, etcétera, expresamos la celebración de la fe que profesamos. Entonces, esto tengámoslo siempre presente. Quiero que ustedes lo tengan claro. Entonces, vamos nosotros a dar inicio a estas sesiones, siempre con esto fijo en nuestra mirada, en nuestro entendimiento, que vamos estudiando el proceso, la evolución histórica de los ornamentos para entender cómo son el día de hoy. ¿Por qué la casulla es casulla? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué tiene esta forma? ¿De dónde provino? ¿Por qué antes era de una manera y ahora es de otra manera? ¿Qué mandata la iglesia de cómo debe vestirse, cómo debe usarse, si la estola va encima, si la estola va abajo? ¿Por qué estos cambios? Todas esas cositas son las que pretendemos conocer y en las que nos pretendemos formar a lo largo de estas sesiones, así como hicimos con los vasos sagrados, ¿verdad? Nos remontamos a cuál era su origen en el tiempo y cómo han llegado a ser a como son hoy, ¿verdad? En cuanto a su forma, su uso, su material, sus colores, etcétera. Pues lo mismo vamos a hacer ahora con la vestidura sagrada. Entonces va a llevar su tiempo, comprendan que siempre empezamos desde lo más antiguo hasta lo más actual. Se lo digo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, no sé para qué el hermano se pone a hablar de estas cosas si ya no son así o ya no se usan de esta manera, o etcétera, etcétera. No, lo hacemos con el fin de conocer, con el fin de aprender, de conocer nuestras raíces en el uso de estos objetos. Entonces no es simple y sencillamente porque uno viva atado al pasado, a la prehistoria de la liturgia o a una liturgia preconciliar, hablando del Vaticano II, no, nada que ver. Recuerden que aquí hacemos un proceso formativo de índole académica, con un conocimiento sistemático. Entonces, debido a esto es que nosotros vamos haciendo un análisis desde lo más antiguo hasta lo más moderno. ¿Cómo se usaba antes? ¿Cómo se usa hoy? Por eso siempre hacemos este recorrido, ¿verdad? Usando la enciclopedia católica, usando páginas afines que nos permitan tener la información adecuada y por último siempre analizando cómo la instrucción general del misal romano toca estos elementos, pues para que tengamos ideas claras. Yo quiero introducir este tema de las vestiduras sagradas, haciendo uso de este documento con el que hemos abierto precisamente las sesiones formativas de liturgia dentro de este canal, y es la obra del cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, Introducción al Espíritu de la Liturgia. Yo estoy utilizando la edición San Pablo, la edición de San Pablo, para poder hablar de estas cositas. Entonces, pues vamos a empezar con esto, las palabras que nos diga el Papa, y luego de esta introducción, a la luz de lo que nos ha dicho el Papa Emérito Benedicto XVI, pues vamos a empezar nuestro recorrido histórico hasta llegar a los tiempos modernos. Precisamente, el tema de los ornamentos litúrgicos aparece dentro de este libro en la parte cuarta, la forma litúrgica, en el capítulo 2, el cuerpo y la liturgia. Ahí aparece en el punto 6, los ornamentos litúrgicos. Los ornamentos litúrgicos. Pues para que los que tienen la obra, puedan fácilmente seguir la lectura y puedan conocer pues
estos detalles. Los ornamentos litúrgicos. La casulla que lleva el sacerdote durante la celebración de la Eucaristía tiene que manifestar con toda claridad que en el altar él no es una persona privada como cualquier otra, sino que actúa en virtud de otro que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Más adelante hablaremos de qué es la casulla de forma más particular, pero ustedes pues de estas cosas ya tienen nociones generales, por eso empiezo con estas palabras del Papa. Aquí quiero resaltar sobre todo que nos recuerda el Papa Emérito que el sacerdote no es una persona privada, no va a manifestar su yo personal ahí en el altar. Va a actuar en nombre de otro, va a actuar como otro, va a actuar in persona Christi, en la persona de Cristo, que significa que el que vamos a ver nosotros como fieles en el altar de Dios, presidiendo nuestra celebración, efectuando el santo sacrificio de la misa, es al mismo Jesucristo en persona, encarnado, por así decirlo de cierta manera, en el sacerdote, en el padre fulano, el padre sutano, el padre perencejo, en aquel que se revista adecuadamente para la celebración de la misa. Entonces, esto tengámoslo presente, porque a veces como que los sacerdotes olvidan este detallito y se quieren convertir ellos en el centro de la celebración litúrgica, convirtiendo toda la liturgia en antropocéntrica, invitando a la asamblea a poner su mirada en el sacerdote fulano de tal, en el padre X, en el padre Z, en el padre puntualmente hablando. Y no se trata de esto. Los fieles a la iglesia quieren participar del culto de Cristo con Cristo. La liturgia que es efectuada por el Hijo en el Espíritu Santo para glorificar al Padre. Esto es lo que quieren ver los fieles. Por eso yo con tranquilidad como fiel puedo asistir a cualquier iglesia católica sabiendo que siempre voy a encontrar la misma liturgia. Se supondría, ¿no? Que siempre voy a encontrar la misma liturgia. Y a Cristo celebrando esta liturgia. Sin embargo, hoy la mirada se está fijando, se está poniendo siempre en el sacerdote que está detrás de la celebración. Y entonces la connotación está en cómo predica, en que si baila, en que si brinca, en que si habla bonito, en que si lo hace más solemne, que si lo hace más sencillo, porque ya la mirada no está en Cristo. Ya el sacerdote ha diluido la figura de su sacerdocio ministerial en las mundanidades de estas épocas, en las modas de estos tiempos, y ya no se ve propiamente la figura del otro Cristo, del otro, que es Cristo, que está actuando en él. Ojo con esto, queridos hermanos sacerdotes. Aquí lo recordaba precisamente el Papa Emérito. Él no es una persona privada, el sacerdote, cuando se reviste, sino que actúa en virtud de otro, que es Cristo, nada más y nada menos. Entonces yo no me imaginaría a Jesús vestido con pelucas de payaso para celebrar el sacrificio en honor de su Padre, ¿verdad? Con armas, pistolas a la cintura para celebrar el sacrificio de la misa. No me lo imaginaría así, ¿verdad? Porque no fue lo que Cristo hizo en la cruz. Su ser privado e individual debe desaparecer para que se dé espacio a Cristo, ¿verdad? Que mengue la persona que ha sido ordenada sacerdote y que aparezca Cristo. Yo debo disminuir para que Él aparezca, decía San Juan Bautista. Y por su parte, San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, expresaba: no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y es lo que los fieles, el pueblo santo, quieren poder contemplar en el rostro de sus sacerdotes, el rostro de Cristo, sentir a Cristo cerca, su cercanía, sus palabras, su trato. Eso es lo que quieren ver. Se trata de palabras con las que Pablo expresa la novedad del bautizado, el cual vive de una experiencia totalmente personal de Cristo y que poseen para el sacerdote presidente un valor especial. El bautizado se ha revestido de Jesús. Esto lo recuerda la liturgia bautismal.
los que han sido bautizados de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. Decimos en el ritual del bautismo, durante la celebración del mismo. Y es lo que el apóstol quería recalcar. Como uno, al ser bautizado y pasar del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, de estar muerto a pasar a la vida de la gracia, muertos por el pecado, a la vida de la gracia por la redención, ahora debemos presentar el rostro de Jesús. Hay una cristificación, un proceso de cristificación que inicia con el germen de la semilla bautismal y que de forma particular debe notarse en el sacerdote cuando preside el sacramento de la Eucaristía. Porque si todos los fieles por el bautismo hemos sido revestidos de Cristo, Él por su ordenación de forma particular está llamado a evidenciar este revestimiento, presentando esta cristificación de una manera particular, de una manera especial. Y en la liturgia, ser el Cristo de la comunidad. No es el sacerdote particular, el hombre que está detrás, el importante. Lo es Cristo, Cristo Jesús. No es Él el que se da a los hombres, sino es Cristo. El sacerdote se da a los hombres tanto y en cuanto que esté dejando a Cristo actuar en él y que lo que esté dando a la comunidad sea lo que Cristo quiso darle. Entonces, ciertamente, cuando el sacerdote dice, tomen y coman todo de él, está dando la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, pero está dando su cuerpo con Cristo para la comunidad también. Por esta unión mística que se vive durante la celebración del sacramento de la Eucaristía. Sin embargo, cuando se ha anonadado a Cristo y lo que aparece es el hombre, el padre fulano, pues ahí ¿qué es lo que da? Algo que no es Cristo. No se da con Cristo. No quiere dar a Cristo. Se quiere dar a Él. Tras una búsqueda tal vez de fama, de popularidad, de llenar algunos vacíos y aspiraciones que tiene en su corazón y en su mente. Y ahí es cuando estos eventos tristes ocurren. Cuando el sacerdote se convierte en un showman, y la liturgia se convierte en un espectáculo de entretenimiento para los fieles. Ya se degeneró, se deformó la liturgia. El sacerdote es hecho un instrumento de Cristo. No actúa desde las propias potencialidades, sino que es mensajero, más aún, presencializador de otro. Entonces, se vuelve instrumento de gracia el sacerdote. Obra in persona Christi, como repite la tradición litúrgica, obra en la persona de Cristo, Cristo obra en él. Los ornamentos sagrados, por tanto, teniendo todo esto presente que ya hemos comentado, nos recuerdan los textos en los que Pablo habla de revestirse de Cristo. Miren qué interesante, el sacerdote a veces olvida que no solo es padre para la comunidad cristiana, sino que es hermano en medio de la comunidad cristiana. Es un cristiano más. Y está llamado a revestirse él también de Cristo. Y cuando Pablo habla del revestimiento de Cristo, ciertamente no está hablando de los ornamentos litúrgicos. Sin embargo, los ornamentos sagrados deben hacer presente y recordar todo esto que en la teología paulina del revestirse de Cristo está implicado, está incluido. Esto no lo debe olvidar el sacerdote. He aquí las palabras de Pablo. Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Gálatas 3:27, las palabras del rito del bautismo que comentábamos. Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Pues precisamente este revestimiento de Cristo tiene que manifestarse más claramente en el sacerdote, que es el otro Cristo. Y por eso para las funciones sacerdotales que realiza durante la liturgia, se reviste de una forma particularísima. Es decir, hay una razón detrás del pedido, detrás de la petición de la Iglesia de que los ministros vistan de manera distinta para la liturgia. Detrás de estas órdenes de la Iglesia
hay un sentido, hay un porqué. Hay un porqué. Recuerden que el sacerdote es ejemplo para la comunidad y está llamado a ser modelo de la comunidad, siguiendo el prototipo que es Cristo. El prototipo que es Cristo. Entonces el sacerdote vive para la comunidad y por ende debe tratar de manifestar a la comunidad lo que la iglesia le pide y que se encauce en esto, en manifestar a Cristo, ser un cristiano revestido de Él, de Jesús, y por tanto debe ser modelo en la cristificación para los cristianos, modelo en la imitación de las virtudes de Cristo, el sacerdote para los fieles, modelo en las actitudes, en los modos. Hoy lamentablemente esto es puesto en duda por muchos fieles. No lo digo únicamente yo, se escucha en el pueblo cristiano, en las quejas y lamentaciones de nuestros fieles, que el sacerdote ha perdido su identidad o ha perdido su sentido del ministerio, su sentido de ser para los cristianos padre y modelo. Ojo, queridos hermanos sacerdotes, reflexionemos sobre esto. En la carta a los romanos, San Pablo utiliza la contraposición de los dos modos de vida. Pablo señala el camino cristiano frente a los que despilfarran su vida en desenfrenadas comilonas y borracheras, en lujurias y en desórdenes. Y dice en Romanos 13:14, no hagáis eso, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne. Los resultados principales de la búsqueda. Para satisfacer sus concupiscencias. Entonces, en esta teología paulina del revestimiento de Cristo, en esta teología, se está viendo que se contrapone el modo de ser y de vivir de los que no tienen a Cristo, de los que no han aceptado la redención de Cristo, con respecto a aquellos que sí están llamados a vivirla y que se supone ya la están viviendo, los cristianos. Entonces, el revestimiento de Cristo implica ser otro Cristo. No es simple y sencillamente una prenda que yo me puedo poner y quitar como cristiano. Es parte esencial, parte constitutiva de mi identidad de ser creyente. El hecho de revestirme de Él, de imitar sus virtudes, de poder ser otro Cristo para el prójimo, para la sociedad, para los demás. Si esto se pide del común de los fieles, ¿cuánto más no es una exigencia para el sacerdote? Claro que es una exigencia mayor. Claro que es una exigencia mayor, porque es el padre de la comunidad, el que transmite la fe, el que transmite la fe. Continuemos. En las cartas a los Efesios y a los Colosenses, Pablo desarrolla este mismo pensamiento, aún con mayor profundidad, refiriéndose a la antropología del hombre nuevo, hablando sobre este tratado sobre el hombre que ha nacido por el bautismo de Cristo. Este hombre que ha muerto con Cristo ha sido sumergido en el misterio de la muerte de Cristo, en el misterio de su pasión y muerte para resucitar con él victorioso, que es el sentido del bautismo expresado en la teología bautismal de la carta a los romanos. Y va a decir San Pablo respecto a esto: revestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Efesios 4:24. Miren qué importante, aquí se nos dice, revístanse del hombre nuevo. Pero ¿cómo es este hombre? ¿Cómo es este hombre? Creado según Dios. Lo que Cristo hace es restituir la dignidad del hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que por el pecado se fue perdiendo y desfigurando su rostro y su sentido. Entonces Jesús restituye. El hombre nuevo es el hombre original, el hombre del inicio, del principio, el que tenía esta gracia particular conferida por Dios. Jesús restituye la imagen del hombre, del Adán auténtico antes del pecado, del Adán que estaba en la gracia de Dios, que disfrutaba de esta amistad con Dios, del Adán que platicaba con Dios en el jardín a la hora de la brisa. Ese es el hombre nuevo que Cristo quiere que seamos. El hombre nuevo que Cristo ha venido a hacernos en la justicia y en la santidad de la verdad. Nos pide San Pablo que obremos
según estos criterios, que vivamos esta dimensión cristiana de nuestro ser, de nuestra identidad, la justicia y la santidad de la verdad, cosa que hoy olvidamos y que no se manifiesta. En otro lugar afirma también, en Colosenses 3, 10 en adelante, capítulo 3, versículo 10 siguiente, revístanse del hombre nuevo. Aquí está la insistencia, revestirse de Cristo, revestirse del Señor Jesucristo, revestirse del hombre nuevo, y lo vuelve a remarcar, revístanse del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, una renovación continua, un proceso. Revestirse de Cristo implica un proceso ¿de qué? De muerte, morir a sí mismo. Para que nazca lo nuevo tiene que morir lo viejo, tiene que pasar lo antiguo. Y ya el ayer ya es antiguo. Entonces el hoy ya es oportunidad de una renovación, de un cambio. Entonces es un proceso gradual. Jesús dijo, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser otro yo, podemos atrevernos a decir, primero niéguese a sí mismo, muera a sí mismo para poder lograr esto. Y la muerte es un proceso, es un proceso. Y aquí en este sentido espiritual, es un proceso de transformación, morir para vivir. Como cantamos tantas veces, ver en aquel hermoso canto, ¿verdad? Entre tus manos está mi vida, Señor. El grano de trigo tiene que morir para vivir. Pues ese proceso es el que estamos llamados a hacer para revestirnos de Cristo. Revístanse del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, para el que no hay griego o judío, incircuncisión o circuncisión, bárbaro, escita, eslavo, libre, sino que es Cristo, que Cristo es todo y en todos. Este es el sentido original de la imagen del Creador plasmada en el hombre. Ser todos de Cristo, a modelo suyo y pertenecerle a Él. Toda división es fruto del pecado. Nos hemos dividido por naciones, por razas, por condiciones sociales. Esas divisiones son fruto del egoísmo, son fruto de muchas otras cosas que tal vez pueden tener una buena intención, pero que al final ponen a unos en contra de otros o a unos respecto a otros, son presentados de forma diversa. Y aquí Jesús nos llama a la comunión. Sí, una diversidad querida por Dios en la creación, pero una diversidad que nunca es separación, sino llamado a la comunión, a la unidad, a la unión común, comunión. Entonces, esto es lo que debemos pretender nosotros buscar cuando somos llamados a vivir como hombres nuevos en el hombre nuevo, a vivir revestidos del hombre nuevo, a vivir revestidos de Cristo, a imagen del Creador, a imagen de Dios. Es decir, que yo debo como cristiano manifestar en mi vida la imagen de Dios, que puedan ver los que no creen en Dios o no lo conocen, puedan verlo en mí y que a través de mí puedan empezar una búsqueda del verdadero Dios, amarlo y relacionarse con Él. Pero cuántas veces mi forma de vida, mis actitudes, mi revestimiento no es coincidente con esta teología paulina, no es coherente con lo que estoy llamado a hacer, no está cristificado, y más bien en vez de acercar a los que no conocen a Dios, terminamos alejándolos e incluso alejamos a aquellos que se supone que con nosotros llevan el mismo camino de fe y conforman la misma comunidad cristiana. Qué triste, qué lamentable, pero es cierto. Se piensa que la imagen del revestimiento de Cristo es acaso una analogía del disfraz, a base de máscaras que hacían alusión a divinidades paganas, cosa que fue tomando cuerpo en la iniciación de los cultos mistéricos. Estos cultos que se basaban en secretos, rituales y doctrinas extrañas y que hablaban pues de salvación, también distintos cultos, el culto a Cibeles, el culto a Isis, el culto a Mitra, ¿verdad? Todos estos cultos mistéricos, por ponerles un ejemplo, donde dentro de sus rituales habían procesos en que los iniciados se enmascaraban para representar el servicio a la divinidad o representar algunos pasajes de vida de la historia de la divinidad pagana, etcétera, etcétera. Entonces, usaban máscaras con distintos fines. Y muchas veces
Algunos piensan que el revestirse de Cristo es como esto, ponerse una máscara. ¿Y cuál es el problema con esto? Que la máscara es una forma de representar algo que no se es, sino un papel que se interpreta por un determinado momento y con un determinado fin. Y por tanto nunca implica o nunca se pone en juego la identidad de la persona que está detrás de la máscara, porque donde se está poniendo la mirada es solo en la máscara y en lo que esta máscara representa. Pero nosotros como cristianos no estamos llamados a un enmascaramiento, sino a un revestimiento de Cristo que implica la configuración con Él. El proceso de cristificación es hacer morir en mí el hombre viejo para que aparezca Cristo en mí. Que yo tome para mí las virtudes de Cristo, los modos de Cristo, el habla de Cristo, el ser de Cristo, ser otro Cristo. Ser otro Cristo. Entonces no se trata de un fingimiento o el cumplimiento temporal de un papel, donde yo me presente con una máscara de Cristo delante de la sociedad mientras me ven, mientras me contemplan y me pueden aplaudir, sino de ser Cristo siempre, hoy, mañana y siempre, solo en compañía, en la dificultad y en las alegrías. Ser Cristo siempre. Entonces es una transformación en Él, no la utilización de una máscara o un disfraz que represente a Cristo. No debe decirse qué tanto se parece a Cristo la persona. Debe decirse, este es otro Cristo entre nosotros. Y eso, pues, en nuestra iglesia, lamentablemente, solo queda reducido muchas veces a los santos, a los santos, a los santos canonizados de forma particular, cuando realmente esto debería ser lo que se manifieste en la generalidad de la comunidad cristiana, que todos pudiéramos mostrar a Cristo de esta manera. ¿Y cuánto nos resistimos a esto? Porque seguimos siendo sordos a la voz de Dios, seguimos cerrándonos al plan de Dios. ¿Y cuántos de nuestros sacerdotes carecen de esto también? No manifiestan a Cristo. Y si de forma particular lo deberían manifestar en la liturgia, ya ahora ni siquiera en el ámbito ritual se quiere hacer. Porque si los ornamentos evidencian de una forma más palpable ante nuestro sentido que el sacerdote ya no es fulano de tal, sino es Cristo en el altar, ahora hasta de esto se quiere despojar el sacerdote. Y entonces ya celebran la misa incluso sin ornamento. ¿Cuántas veces obispos han tenido que llamar la atención? Porque el padre ya prácticamente en muchos lugares celebra con alba y estola. Ya no se pone en símbolo, ya no se pone en casulla. Luego hablaremos de las particularidades en el caso de la concelebración, pero yo me refiero al sacerdote que preside. En otros tantísimos lugares, incluso para el tiempo de la teología de la liberación, se llegó a celebrar únicamente de civil con la estola puesta y en medio del pecho una bayoneta cruzada, un arma, un fusil. Entonces, hasta allí ha llegado a ser la conducta del sacerdote que ya no quiere revestirse de Cristo ni siquiera para ejercer las funciones ministeriales propias del sacerdocio de Cristo. Porque ellos no son un sacerdote distinto a Cristo, son sacerdotes en el único y eterno sacerdote que es Jesucristo, el único y mediador entre Dios y los hombres. Entonces el sacerdote al realizar su ministerio está ejerciendo una función de mediación entre Dios y los hombres, y ni siquiera para esas funciones particulares ya quiere evidenciar y mostrar el rostro de Cristo, porque se ha despojado de los ornamentos. Si ya lo ha hecho, lamentablemente, en su vida cotidiana, dejando de un lado el hábito talar, o al menos el cuello clerical, qué triste es que ahora esto escale al ámbito de la ritualidad, donde como sacerdotes de la iglesia deberían hacer lo que la iglesia les pide y mandata hacer, que es lo que vamos a estudiar acá. Y ni siquiera esto quieren realizar, el mínimo esfuerzo posible, que es obedecer las normas que están ahí prescritas. Es lamentable. Entonces ya el sacerdote no presenta a Cristo, más bien ahora el sacerdote se disfraza de mundanidad y quiere presentarse también como el mundo se presenta. Entonces lo que está de moda, el sacerdote también lo quiere utilizar. Entonces está de moda la camisa polo, pues el sacerdote quiere andar camisa polo. Sí, ahora vienen y las polos las hacen también hasta clericales y las usan en colores que no son propios de su ministerio, ¿verdad? El color que están llamados a utilizar con el hábito talar y también con las camisas clericales, y ahora hay una diversidad de colores también en estas camisas. ¿Por qué? Porque el sacerdote quiere seguir moda.
Porque el sacerdote que debe estar llamado a configurarse con Cristo, a cristificarse y manifestar a Cristo, sobre todo a los fieles y al mundo, ahora lo que quiere hacer es manifestar a la iglesia que él es uno más entre el pueblo, pero a la forma del pueblo, a la forma de las modas, de las costumbres de la época. Y entonces ya vemos sacerdotes ahí que se visten como rockeros. A ver, ahí hay sacerdotes que ya se visten en guaraches, con su sombrero y todo, y si pueden hasta en la misa entran así. Porque lo que quieren manifestar es su identidad personal, su gusto personal, y no a Cristo. ¿Y dónde está el llamado a morir a sí mismo? El llamado a manifestar a Cristo. ¿Dónde está el que yo muera para que Cristo resurja? Cristo surja. ¿Dónde está que pase el hombre viejo que debe morir? No vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. ¿Dónde queda esto? ¿Dónde quedó? Ya no se ve. Ya no se ve. Para Pablo la cosa no se queda en máscaras o en ritos, como en los cultos mistéricos, sino en el hecho real de una transformación interior que tiende a la renovación del hombre a partir de sus entrañas, una transformación de adentro hacia afuera. Que este revestimiento de Cristo, que va a manifestarse de una forma particular en la liturgia, debe empezar siempre desde adentro, desde las entrañas, desde el corazón, desde la esencia del hombre. Si no se transforma el corazón, pues lo de afuera menos. Recuerden que Jesús dijo que de lo que está lleno el corazón va a hablar la boca. Lo que se va a manifestar externamente es lo que está internamente en la persona. Entonces, si yo actúo de X o Y manera, con envidia, con rivalidades, con rencores, con esto, porque mi corazón está lleno de eso. Si yo soy una persona materialista, ambiciosa, avariciosa, es porque mi corazón está pegado a los bienes materiales, a las cosas de este mundo. Porque todo lo que se refleja en el exterior es fruto de lo que en el interior hay. Por eso esta transformación debe empezar de adentro hacia afuera. Y una forma de que esta transformación empiece es cultivar en el intelecto el conocimiento de las verdades de la fe, cultivar en el corazón nuestra relación viva y eficaz con Dios, una relación auténtica por medio de la oración. Entonces, estas dos partes, el intelecto y sobre todo el corazón, debemos trabajarla y proporcionar los medios adecuados para que estos puedan nutrirse de los contenidos de fe, de los contenidos de Cristo que me permitan a mí transformarme en Él, de adentro hacia afuera, de forma tal que cuando miren por fuera, lo que vean es reflejo de lo que hay dentro. Cristo que vive en mí. Exactamente eso. Según San Pablo, el apóstol de los gentiles, todo esto se orienta hacia el proceso por el que uno se convierte en semejante a Dios. Cosa que propicia la unidad entre los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es comunión de amor. Dios uno y trino, tres personas distintas, un solo Dios único y verdadero, es comunión de amor. Entonces, cuando los hombres se transforman en Cristo, van viviendo esta dimensión también de unidad entre los hermanos, unidad entre la comunidad humana. A eso se orienta también este proceso de cristificación. Ser todos en Él, para Él y con Él, sin perder mi identidad propia, sin una dilución de mi humanidad, sin que se diluya mi humanidad en la divinidad de Cristo, pero sí una entrada de mi humanidad en su divinidad. Y se logre aquello que dice San Atanasio y que está puesto en el catecismo, que el verbo de Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios y transformarnos a nosotros en Él. Esto es lo que vamos buscando. Y así podamos vivir en comunión de amor como lo hace la Santísima Trinidad. Todos amándonos los unos a los otros en el amor de Cristo y con el amor de Cristo. El apóstol busca la superación de todas las limitaciones. Limitaciones que se han ido asentando por virtud de la historia de pecado de los hombres. Nos limita, nos divide. Esta es una imagen dinámica que se proyecta sobre la transformación del hombre y del mundo, sobre la nueva humanidad, una transformación que me invita a superar el pecado y la división del pecado para vivir ahora de la muerte en la vida de la gracia, la vida divina, la vida de Dios, y de la división en la unidad, en el amor y por el amor. Los ornamentos litúrgicos nos traen a la memoria todas estas cosas, sobre todo el proceso por el cual nos vamos cristificando y la nueva comunidad que tendrá que surgir de acá.
Y se dice de forma particular porque hay toda una oración que el sacerdote hace. Antiguamente incluso los obispos para celebrar las misas pontificales se revestían ahí en el presbiterio. Y los fieles iban contemplando cómo poco a poco, gradualmente, aquel obispo que llegó con su traje talar, que era del uso común, cotidiano, pues va adquiriendo una nueva forma, una nueva imagen delante de los fieles para la celebración de la liturgia. Y todo aquel proceso desde la purificación de sus manos hasta la colocación de cada una de las partes de los ornamentos, su amito, su alba, su símbolo, su manípulo, sus cáligas, todo lo que se ponía. ¿Verdad? Estoy hablando del antiguo rito, ¿verdad? Para que se entienda bien algunos elementos que ustedes están escuchando y que después van a conocer. Pero quedaba ahí manifestado y aún hoy el sacerdote cuando va haciendo este proceso, los ministros que lo acompañan en la sacristía mientras él se reviste, lo van viendo. Entonces, los ornamentos litúrgicos por eso traen a la memoria este proceso, por el cual nosotros nos vamos cristificando gradualmente y poco a poco vamos apareciendo como ese Cristo para los demás. Cuando entendamos la interpretación simbólica de los ornamentos, vamos a poder comprender, sobre todo de manera más particular, este proceso de cristificación que estamos mencionando acá. Ello exige del sacerdote que se introduzca en la dinámica de volver sobre sí mismo, reflexionar, para convertirse en algo nuevo por obra de Cristo y a él tendiente. El sacerdote debe reflexionar, volver sobre sí mismo, preguntarse sobre su identidad. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué lo voy a hacer? Descubrir ese llamado que Dios le hizo, descubrir esa gracia con la que cuenta por medio del sacramento del bautismo al ser hombre nuevo y de forma particular por el sacramento del orden, por el cual es sacerdote de Cristo y va a actuar en persona Christi, para así poder convertirse en algo nuevo por obra de Dios, por obra de Jesús, presentarse como este hombre nuevo ante la comunidad y tender hacia Él, no solo de forma personal, sino Él como maestro y pastor de la comunidad, llevar, arrastrar a la comunidad también hacia Cristo Jesús, hacia nuestro Señor. Por eso esto, qué hermoso era cuando antes se celebraba de cara a Dios, este signo estaba más evidente, el sacerdote llevando detrás de sí a toda la asamblea hacia Dios. Contemplaba junto con el pueblo el rostro de Dios que buscaba en el oriente. Eso también es hermoso y todavía se puede hacer hoy cuando se celebra la liturgia del Vaticano II ad orientem, que perfectamente es conforme a la rúbrica. A los que toman parte en la celebración litúrgica, les recuerda el camino que empezó en el bautismo, que continúa con la Eucaristía hasta adentrarse en el mundo nuevo, cosas de las que el sacramento es un signo en medio de la vida cotidiana. Esto es lo que le recuerda a los cristianos cuando ven a su sacerdote celebrar dignamente y revestido dignamente. Les recuerda precisamente estas cosas, el llamado que ellos tienen a revestirse de Cristo y a buscar esa imagen perfecta del Señor. Un camino que empezó en el bautismo y que continúa por medio de la Eucaristía, en la que encontramos el centro, la cumbre de nuestra fe cristiana, y la que nos lleva precisamente a hacer presente en el hoy de nuestra vida cotidiana las verdades divinas. Las verdades divinas. En las dos cartas a los Corintios, el apóstol de los gentiles, San Pablo, trató aún más a fondo la orientación escatológica, es decir, hacia el fin, que se aprecia en imagen de los ornamentos sagrados. Imagínense, el Papa Benedicto XVI habla aquí de una dimensión escatológica en la simbología, en el significado de los ornamentos que se utilizan. Es decir, que estos ornamentos, estas vestiduras litúrgicas, están orientadas hacia un fin, hacia el fin final, hacia Cristo, el escatón de nuestra vida. Están orientadas hacia Él y deben remembrar en la comunidad cristiana precisamente esa búsqueda del fin, donde seremos revestidos todos. Seremos revestidos todos con aquella túnica blanca de la que habla el Apocalipsis, donde seremos revestidos de Dios de una forma particular por medio de la resurrección. Entonces, tienen un objetivo, un fin al que apuntan estos ornamentos también. Entonces, no solo es usarlos por usar y que qué bonito y que me pongo este y que me pongo el otro. No. Tienen una finalidad. En la primera carta a los Corintios dice el apóstol, en efecto, es necesario que este ser incorruptible se revista de incorruptibilidad. Entonces aquí ya vamos viendo un fin del uso de los ornamentos.
hacer palpable a los fieles en su memoria y en su corazón el hecho de la resurrección, revestidos del hombre nuevo, que ya empieza en germen en el bautismo y que se dará en plenitud en el momento final, en la resurrección final de los muertos. Entonces, en efecto, es necesario que este ser incorruptible, que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad, como lo dice primera carta a los Corintios 15:53. Entonces, aquí hay un fin escatológico de los ornamentos, la resurrección. En el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, vamos ahora a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, San Pablo, el apóstol, nos ofrece una visión todavía más profunda de este tema. Pablo designa el cuerpo de esta existencia corporal como mansión terrena, que se disolverá y que aguarda una casa en el cielo, no fabricada por los hombres. Pablo siente miedo ante la disolución de su morada, miedo por quedarse en la intemperie. He aquí su esperanza, no quedarse desnudo, sino ser revestido, recibir la morada celestial, es decir, el cuerpo definitivo como vestido nuevo, el cuerpo resucitado, la morada definitiva del hombre. Resucitar es estar en Cristo, es ser de Él totalmente en plenitud, sin reserva alguna. Entonces, esto es lo que invita a Pablo a descubrir también en su teología sobre el revestimiento de Cristo y que, expresado en los ornamentos, adquiere también una finalidad escatológica para la comunidad cristiana, el hecho o el acontecimiento de la resurrección final. El apóstol no desea desembarazarse del cuerpo, entiéndase bien esto también hay que tenerlo claro. Tal como él oye de la tradición platónica, donde lo más perfecto estaba en el mundo de las ideas y no en la materialidad de los cuerpos. Entonces, no se trata de esto, de que ya quiero salir porque mi cuerpo es mi cárcel, la cárcel del alma. No, mi cuerpo no es la cárcel del alma porque yo soy alma y cuerpo. Soy un ser integral, alma y cuerpo. Entonces, mi cuerpo también está llamado a una transformación. Así como mi alma se va transformando en Cristo por la gracia, también mi cuerpo está llamado a cristificarse por la resurrección, donde el cuerpo viejo, la morada anterior, pasará y será ahora una morada nueva, un cuerpo nuevo, resucitado. Pablo no busca la huida del cuerpo, sino la transformación de su ser entero. Su esperanza está en la resurrección. De este modo puede decirse que la teología del vestido en Pablo se ha convertido en una teología del cuerpo, en este sentido. Una teología del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo para San Pablo? ¿A qué está llamado el cuerpo para San Pablo? A la luz del misterio de Cristo. Aquí lo encontramos explicado. En la teología del vestido, teología que se ve manifestada en los ornamentos de una forma particularísima. El cuerpo es algo más que una apariencia exterior del hombre. El cuerpo pertenece al propio ser humano, a su esencia. Yo soy cuerpo, no tengo un cuerpo, yo soy cuerpo. Y no obstante, ese cuerpo está llamado a desmoronarse, puesto que no es más que una tienda de campaña, es decir, algo del momento, para el ahora. El cuerpo es algo transitorio. Sin embargo, y aquí es donde está la connotación que debemos tener presente, este cuerpo es prototipo del cuerpo definitivo. Es imagen del cuerpo que vendrá. Es prototipo de la imagen plena del ser humano. Precisamente los ornamentos litúrgicos llevan en sí este mensaje. Se trata de un revestimiento, nunca de un disfraz. Ser revestido de la gracia. Una gracia que actúa en mi naturaleza. Una gracia que actúa en mi naturaleza, no que la destruye, no que la diluye, sino que actúa en mí, sobrenaturalmente. La gracia actúa sobrenaturalmente, sobre la naturaleza, pero la implica. Por eso hablamos del revestimiento, porque no anula lo que soy, sino en lo que soy
a esto que soy, lo perfecciona y lo lleva a ser en plenitud lo que debe ser. No es la teología entonces del disfraz, sino la teología del revestimiento. La liturgia nos introduce por el camino de este revestimiento, por el camino de la salvación del cuerpo, en el cuerpo resucitado de Jesucristo, el cual es la nueva mansión, no hecha por manos humanas, y que se halla en los cielos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. El cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía, con el que nos unimos, un solo cuerpo con él, como dice 1 Corintios 6, 12 al 20, nos salva de la desnudez del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía nos salva de la desnudez del pecado, de la falta de vestido con el cual no podemos estar en la presencia de Dios. A quien le falta el vestido para estar en la presencia de Dios le falta Cristo, porque el vestido nuevo es Cristo, el acontecimiento de Cristo resucitado y glorificado a la diestra del Padre. Partiendo de esta visión paulina, dice su santidad el Papa Emérito, he tenido siempre mucha estima la antigua fórmula que acompañaba la distribución de la comunión y que todavía es usado en algunos lados. El cuerpo de Cristo guarde tu alma para la vida eterna. Corpus Christi custodio d'anima tu in vitam aeternam, se decía a los comulgantes. Ciertamente es lo que hace el cuerpo de Cristo. Guardarnos, salvarnos para Él, para llevarnos a la presencia de su Padre. Nos configura con Él, de tal manera que cuando el Padre nos ve a nosotros, no ve sino la imagen de su Hijo en Él. Ve a su Hijo en nosotros sus hijos. Se eleva a la categoría de oración la enseñanza de Pablo, contenida en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10. El alma sola sería un fragmento errático, pero ya antes de la resurrección común de todos, el alma entra en comunión con el cuerpo de Cristo, que se convierte en nuestro cuerpo, lo mismo que nosotros hemos de ser el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Cristo guarda el alma para la vida eterna. Guarda el alma para la vida eterna. Alma y cuerpo estarán en la presencia del Señor. No solo el alma es llamada a gozar de estos bienes celestiales, sino yo, que soy alma y cuerpo, yo con mi cuerpo, el cuerpo que soy, estoy llamado a disfrutar también de estos bienes eternos. Para el que cree en el cuerpo resucitado de Cristo, por el contrario, es una esperanza viva la que tenemos. Es una esperanza viva. Cristo ascendió al cielo, profesamos en nuestra fe, en el credo, ascendió a los cielos, lo meditamos en el segundo misterio de gloria, ascendió al cielo con cuerpo y alma, él entero está en el cielo. Misterio que contemplamos también en el dogma de la asunción de la Virgen María a los cielos, que fue llevada por Dios en cuerpo y alma a gozar del cielo. Entonces, una esperanza para nosotros la resurrección, una esperanza de que nuestro cuerpo también goce de estos bienes celestiales, de que todo mi ser entero goce de estos bienes, a ejemplo e imitación de Cristo, nuestro prototipo, de María, madre, imagen y modelo de la Iglesia, que goza también en su ser entero, ya transformado, ya resucitado, de estos bienes de Dios, de estos bienes que al final es Dios mismo. Los ornamentos sagrados nos llevan a considerar algo que trasciende el significado inmediato de los propios ornamentos. Claro que ellos tienen un significado, de la casulla significa esto, el alba esto, lo otro, pero además de este significado particular, ellos en su generalidad y en su uso nos invitan a una trascendencia, ir más allá. No solo significan aquello que particularmente cada uno de ellos de forma individual significa, sino que significan esta esperanza en la resurrección, este revestimiento del hombre nuevo. Se trata de una anticipación del vestido nuevo, del cuerpo resucitado de Jesucristo, del cual todos nos vamos a revestir. De esta suerte, nos proyectamos sobre la total novedad que nos espera tras el desmoronamiento de nuestra tienda.
ello nos conferirá, este paso de la muerte a la vida, nos conferirá permanencia. Un cuerpo no mutable, un cuerpo perfecto, un cuerpo resucitado que ya no morirá, que ya no experimentará los cambios de la vejez o de la enfermedad. Un cuerpo nuevo, un sentido de permanencia. En casa de mi Padre hay muchas moradas, dice Juan 14:2, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. La palabra morada, utilizada por el cuarto evangelio, significa propiamente permanencia y remite a lo definitivo y al poder de perdurar. En la casa de mi Padre hay permanencia, hay permanencia. Los santos padres estuvieron atentos a otros dos textos conectados con la teología del vestido, que podemos incluir en la reflexión sobre los ornamentos litúrgicos. Y con esto vamos cerrando la sesión de hoy. En primer lugar, se acude a la narración del hijo pródigo. Un evangelio muy famoso, ¿verdad? Un texto evangélico muy famoso, la parábola del Padre misericordioso o del hijo pródigo. Tras abrazar el padre al hijo de vuelta a casa, dicta esta orden a sus siervos, a los servidores. Traed enseguida el mejor vestido. Lucas 15:22. Traed enseguida el mejor vestido. En la versión griega se habla del primer vestido. No solo mejor en cuanto a cualidad, sino que se está refiriendo al primer vestido. ¿Recuerdan lo que ya les estaba mencionando de Adán? Vayan trayendo la colación. Así lo leían y lo entendían los santos padres de la iglesia. Este primer vestido se refiere al vestido en el que Adán fue creado y que perdió después de haber intentado ser igual a Dios. Por tanto, esta desnudez que descubre Adán y por la que se siente avergonzado, más que ser una desnudez física de su cuerpo, refiere a esta desnudez cuando se mira sin este vestido primero con el que había sido creado, el vestido de la gracia y de los dones preternaturales con los que había sido revestido. Cuando el pecado le hiere, le lastima y le desnuda, él se contempla carente de esta vestimenta, carente de estos dones preternaturales y siente vergüenza, siente el peso de su desnudez, de estar sin Dios, sin este vestido de la gracia, sin este vestido de la vida de Dios en él. Todos los vestidos que el hombre se pone desde entonces son solo míseros sucedáneos, es decir, míseras imitaciones de la luz divina que viene de dentro, la cual fue su genuina vestimenta. La luz divina fue la genuina vestimenta de Adán. De este modo entendieron los santos padres en la parábola del hijo pródigo la historia de la caída de Adán. Entonces los santos padres interpretaron a la luz de la caída de Adán la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Al revés. Interpretaron a la luz de la parábola del hijo pródigo, la parábola del Padre misericordioso, pues el episodio de la caída de Adán, que está narrado en el Génesis capítulo 2, versículo 7 y siguiente, y en él de todo el hombre pecador, porque por un solo hombre que pecó, todos fueron constituidos pecadores, como dice la carta de San Pablo a los romanos. El pecado desnuda, despoja de la gracia, no olvidemos esto. No solo quita la vida y por eso mete la muerte, quita la vida de la gracia y entra la muerte, sino que desnuda el alma también. Desnuda al hombre de la vida divina. Esta parábola de Jesús fue tenida por los santos padres como imagen del regreso a la casa paterna y de la reconciliación del hombre, que será revestido de Cristo, revestido del verdadero Adán, como es presentado Jesucristo por el apóstol Pablo, el nuevo Adán, el verdadero Adán, el auténtico Adán. Entonces, este vestido que se pide para el hijo pródigo no es un vestido distinto, no es otro vestido, es el primer vestido, el que le correspondía, el que tenía en la casa de su padre y que por el pecado al irse de la casa de su padre lo pierde el derecho a este vestido. Tráiganle ahora que ha vuelto, que se ha reconciliado conmigo, que ha venido a mis brazos, tráiganle el primer vestido, el vestido que le corresponde por derecho, con sus sandalias, con su anillo, con su dignidad, revestido ahora de Cristo. El que regresa a Dios por la fe recibe de nuevo la primera vestidura y es revestido de nuevo por la misericordia y el amor de Dios, que son sus verdaderas prendas, la misericordia y el amor de Dios. El vestido blanco que se entrega en el rito bautismal
Es un recordatorio de estos grandes acontecimientos históricos. No se visten por capricho del cura los niños de blanco, que se deben vestir, recuerden, como yo he insistido tanto, después del bautismo. No se les lleva a bautizarse vestidos de blanco, se les lleva con otra ropita y se les viste de blanco en el momento que el rito lo indica. El vestido blanco que se entrega en el rito bautismal es un recordatorio de estos grandes acontecimientos históricos. Del mismo modo, el vestido que recibe el hijo pródigo es una prefiguración de la túnica blanca, de la cual habla el Apocalipsis. Apocalipsis 19:8, capítulo 19, versículo 8. Se trata de una manifestación de la pureza y de la hermosura del resucitado. El amplísimo arco trazado desde la creación y la caída de Adán hasta la túnica blanca de la eternidad queda encerrado en el simbolismo de los ornamentos litúrgicos. Y todo ello se refiere a un concepto cristológico central. Revístanse de Cristo. Todo esto, el misterio que se vive de la creación, de la caída y la redención del hombre, se puede expresar y se expresa de una manera maravillosa y certera en los ornamentos litúrgicos. Y encierran este concepto, esta idea central de la cristología, del tratado sobre Cristo, de la enseñanza sobre Cristo para la Iglesia, que todos estamos llamados a revestirnos de Cristo. Háganse uno con Él, ustedes que son miembros de su cuerpo. A eso somos invitados, a hacer en Él lo que Él es, a ser uno con Él y vivir como Él vive. Pues esto maravilloso sobre el sentido de los ornamentos, su importancia, su teología, nos lo comparte pues el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, ahora obispo emérito de Roma, en su obra Introducción al Espíritu de la Liturgia. Con esto pues ya tenemos ideas claras, ideas que nos permiten entender que los ornamentos no son un lujo dentro de la Iglesia, tienen un sentido y una importancia. Sentido e importancia que iremos descubriendo a medida que vayamos profundizando en este estudio sistemático, pues todos estos contenidos, cada una de las partes de los ornamentos, su desarrollo histórico, sus colores, sus formas, etcétera. Pues yo quería empezar con este texto, porque precisamente nos abre la visión, el entendimiento, para comprender que detrás del uso de estos ornamentos, de estas vestiduras distintas a las cotidianas, hay toda una teología, hay toda una mística, hay toda una vocación del hombre a la cristificación. Los ornamentos tienen impregnados en ellos esta vocación del hombre a revestirse de Cristo. Qué interesante, qué importante. Y esto tal vez no lo dimensionábamos, no lo veíamos, pero ahora, por la gracia de Dios, a la luz de este documento, pues podemos comprenderlo un poco mejor y ustedes pues lo tienen un poco más claro. Con esto, queridos hermanos, cerramos la sesión de hoy, invitándolos a suscribirse a este canal Misterio de Fe y activar la campana de notificaciones, a visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor Yo Creo, Santo Debo Ser, suscribirse, a seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20, a escucharnos en Spotify, formar parte de nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp, y si ustedes lo tienen a bien, pues ayudarnos económicamente para mejorar pues el equipo con el cual emitimos estas transmisiones. Toda la información, recuerden que la tienen ustedes en la descripción del video, de cada uno de nuestros videos. Pasamos ahora a esta sección de compartir con ustedes, escucharlos y retroalimentarnos entre todos. Las personas que estén conectadas en vivos en YouTube pueden, a través de la caja de comentarios, pues expresarnos sus saludos o sus interrogantes, y quienes estén participando directamente en Zoom pueden también hacerlo, ¿verdad? Pueden participar encendiendo su micrófono. Entonces cedo la palabra a nuestro hermano Osvaldo. No sé si estábamos por ahí, Osvaldo, si hay algún comentario o algo, pues para que le demos lectura en YouTube. Sí, en YouTube ya tenemos algunos comentarios. El primero es de Elizabeth Mendoza, que dice: el desapego es muy difícil, a mi manera de entender, es como la conversión verdadera, se hace y se da día a día con esfuerzo, pero si ese esfuerzo lo ofrecemos al Señor, invitándole cada día a vivir con nosotros, Él, fascinado, nos acompaña a hacer todo, y el esfuerzo ya no será tan difícil, porque no estamos solos, sino que Él mismo, Jesús, nos ayuda. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Amén. Claro que sí, hermana Elizabeth, un saludo para usted y su familia.
Que Dios bendiga siempre sus proyectos y esté el Señor atento a sus necesidades para ayudarle a poder vivir conforme a su providencia. Pues ciertamente esto que dice es parte del proceso de cristificación, el desapego de los bienes materiales, el desapego incluso de las relaciones. Poder vivir para Él implica ser todo de Él, y siendo todo de Él, podemos realmente vivir un uso auténtico de los bienes creados y podemos realmente tener relaciones auténticas con los demás. Fuera de Cristo, nuestras relaciones, nuestro uso de los bienes está marcado denotadamente por el egoísmo. Entonces, cuesta, como bien usted lo dice, por eso es un morir a sí mismo. El proceso de la muerte implica dolor, agonía, combate, lucha, pero no es imposible. Contamos con su gracia. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, dice la Escritura. Entonces, esto no lo olvidemos. Confiémonos en Él. Si nosotros nos arrojamos a ver nuestra propia naturaleza y debilidades, pues nos parecerá un proyecto imposible. ¿Cuándo yo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a dejar de hacer esto? ¿Cuándo voy a superar este vicio, esta actitud? Pues desde mi propia fuerza, sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, la parábola de la vid y los sarmientos. Pero con Él todo lo podemos. Con Él todo lo lograremos. Porque Él es el motor y la fuerza de nuestra transformación, de nuestro cambio y nuestra auténtica conversión. Señor, conviérteme a ti, porque si tú no me conviertes a ti, yo me condenaré. Yo se lo digo en mi oración personal al Señor. Si tú no me ayudas a convertirme, si no me das tu mano, yo ya estoy condenado en el infierno. Sálvame, Señor, porque mi debilidad, mi concupiscencia, mi imperfección me tiene arrojado al fuego del infierno. Pero tu gracia, tu amor, me da la esperanza de contemplarte y de gozar del cielo, de estar contigo en la visión beatífica, de saber que resucitaré para la vida y no para la condenación eterna. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente con humildad. Los soberbios nunca ven esto, nunca tienen nada que cambiar, siempre son perfectos, siempre son buenos, siempre son todo lo mejor. El humilde se da cuenta que, como decía el Papa Francisco, somos polvo que aspiramos al cielo. Y como decía Santa Teresa de Ávila, somos la nada más el pecado. Y desde esa perspectiva humilde, desde esa visión humilde de nuestro propio ser, podemos acercarnos a Dios como el publicano en el templo. Perdóname, Señor, misericordia, porque he pecado contra ti. Y podremos ser restaurados por su gracia y por su amor. Muchas gracias, hermana Elizabeth, que el Señor me bendiga abundantemente. ¿Hay otro comentario? Sí, el siguiente comentario es de parte de Israel Vallejo, que dice: buenas noches a todos los hermanos y usted, hermano Walter. Me parece muy importante saber todo esto acerca de la liturgia y los ornamentos para estar alertas y no ser engañados de tantas cosas que se ven hoy en día. Saludos. Muchas gracias, hermano Israel, que Dios te bendiga a ti también. Este joven que, como les he mencionado, ha servido de monaguillo también en las celebraciones litúrgicas, y pues a través de la formación va dimensionando cuán importante y trascendente es todo esto que se manifiesta en la liturgia, que no son simples ceremonias, que no son simples ritos, que no son simples trajes, sino que hay todo un sentido detrás de ello, un sentido escatológico, un sentido cristológico, un sentido eclesiológico que estamos llamados a descubrir, y que a veces por las malas celebraciones, la mala formación, etcétera, pues somos impedidos de conocer, de disfrutar, de entender, de saborear. Entonces, pues yo me alegro que estés participando, Israel, que Dios bendiga tu vida, tu familia, también tus proyectos y te auxilie en tus necesidades. Y ora tú también por nosotros, que tanto lo necesitamos. Dios te bendiga. El siguiente comentario es de Elizabeth Mendoza, que dice: bendiciones, hermano. Muchas gracias por la sesión de esta noche. Sea siempre bendecido por Dios. Amén, hermana Elizabeth. Muchas gracias. Pues qué bueno que participó doblemente, qué bueno. Me da gusto escucharles y de verles que están activos durante la sesión. Hay personas que se conectan un ratito, miran 2, 3 minutos y adiós, se aburren. Realmente el estudio pues implica poner un esfuerzo, sacrificarnos. Hoy en estos días solo se quieren videitos de 2, 3 minutitos y ya que ahí nos lo digan todo. Y pues no aprendemos nada, porque andamos siempre a las prisas, a las carreras. Y el conocimiento implica un proceso de captación de la información, de aprendizaje de esta información, de hacerlo nuestro, y que luego me invite a una reflexión para sacar mis propias conclusiones. Entonces esto no es a la carrera,
hay que poner de nuestra parte para que los medios que buscamos sean los adecuados y que aprovechemos adecuadamente también los medios que se nos proporcionan y así poder tener un conocimiento mejor, por la gracia de Dios. ¿Alguien más? Sí, nomás parte de María de los Ángeles Flores, que dice: buenas noches, hermano Walter. Gracias por la sesión de hoy. Dios lo bendiga. Amén, hermana María de los Ángeles. También para usted y su familia aquí en México, pues un abrazo, saludos y que qué bueno que esté participando. Ojalá que otros hermanos que también tuve la oportunidad de conocer en la parroquia puedan también nutrirse de estos contenidos y hagan buen uso y aprovechamiento de esta sesión. Recuerden que los videos, pues en vivo, luego son desmontados del canal para poderles poner su introducción, procesarle todo esto y las imágenes si las mencionamos, y ya queda la versión final luego montada en el canal para que ustedes dispongan de ella convenientemente y puedan compartir la información pues con su grupo, con sus amistades, con sus familiares y tengan pues una herramienta con la cual nutrirse. Muy bien, muchísimas gracias, hermana. No sé si de los hermanos que están conectados en Zoom, alguno quiera preguntar algo. No sé, creo que Angie Conde había levantado la mano en su momento. No sé si quiere pues hacer algún comentario o pregunta. Angie, ¿está por ahí? Como decía un padre, ¿verdad? Esto a veces parece sesión espiritista. Dice, uno buscando a la persona, preguntamos, ¿están ahí? Respóndenme si estás ahí. Levanta la mano, da un signo. Me pareció gracioso el comentario, pero lo traigo a colación para que todos riamos un poco. Hermana Angie, te escuchamos. Si toca la pantalla y presiona el micrófono para poder reactivarlo, por favor. Muy bien, Angie nos comenta buenas noches, ¿verdad? Está ahí activa participando. Le escuchamos, ahora sí. Sí. Puede hablar, hermana, ya está encendido su micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me gustó la plática mucho y aprende uno mucho. Le agradezco mucho de verdad lo que nos está dando y le aprecio mucho. Nada más ese sería mi comentario. Muchas gracias, hermana. También pues su comentario para nosotros es valioso, ¿verdad? Porque vemos que estos contenidos son necesarios y ustedes los disfrutan y los entienden. Aquí recuerden que no es este concurso de popularidad, a mí no me interesa pues eso, sino más bien que ustedes puedan tener la oportunidad de formarse y que comprendan lo que estamos presentando. Por eso me gusta sondear entre ustedes, preguntándoles o invitándoles a hablar, para ver si están captando los contenidos, comprendiendo la información y que lo disfruten, que lo aprovechan. Entonces sí, a través de lo que ustedes comentan, yo me doy cuenta y digo, pues realmente esto les es útil, les es útil. Así que pues la invitación a pertenecer a la comunidad, a formarse y a continuar este proceso. No sean de los que empiezan hoy y a los 2 o 3 días dicen ya no quiero y dejan ahí las cosas a medio palo. Cuando dejamos las cosas a medias, por eso nunca logramos nada. Porque para que algo se logre implica estos procesos como les he comentado. Así que échenle ganas, pongan de su parte, estudien estos contenidos. Recuerden que la información aquí queda grabada y siempre les ponemos la bibliografía en la descripción de los videos para que ustedes puedan recurrir a los contenidos en primera persona, ¿verdad? Ustedes mismos puedan obtenerlos, leerlos por su cuenta y formarse criterio. Que Dios me los bendiga pues a todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a hacer la oración final para cerrar pues, la sesión de este día. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, benevolente Dios que nos miras con amor y ternura, y que nos ha llamado en Cristo a revestirnos del hombre nuevo. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias por habernos permitido vivir esta experiencia formativa, de mano de su santidad el Papa Emérito Benedicto XVI, que estos hermosos contenidos que se nos han compartido nos ayuden a profundizar en el sentido, la importancia, el simbolismo, la riqueza de los ornamentos
que utilizamos en nuestra sagrada liturgia cuando celebramos la fe que profesamos. Te pedimos, Señor, que los ruegos de nuestra dulce Madre, la siempre Virgen María, de San José, de los santos y los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para poder vivir esta cristificación en nuestra vida y al final de la misma gozar en plenitud de la eternidad cuando resucitemos en Cristo. Te lo pedimos, todo esto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genetrix, nostra deprecationes ne despicies in necessitatibus, seda periculis punti, liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in predio, contra nequis insiet diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque Prince milice celestis, Satanan alios spiritus malignos, qui ad perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Angele Dei qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi, regie et governa. Amen. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios los bendiga a todos ustedes y a su familia. Será hasta la próxima si el Señor así lo permite. Un abrazo a todos.